Un cordial saludo, profe. Bueno, para este caso decidí escoger en cuanto a la exposición en una temática, pero de manera más amplia y concreta. Esta variación es la diastrática, así que voy a continuar con la exposición. Entonces vamos a iniciar al decir qué es una variación diastrática. Esta variación también la podemos mencionar como un cambio social o cambio lingüístico social. Y es que precisamente al mismo nombre que ya acabé de decir, son los diferentes cambios o variaciones o modales o formas en las que nosotros podemos expresar dentro de un contorno o grupo social, que estos van estipulados de diferentes formas comunicativas en las que esto se pronuncia o se manifiesta y en la cual tanto emisor y receptor tienen una relación en la cual el propósito es llegar a entenderse a lo que se llega a comunicar. Entonces hay que tener en cuenta a esto y no solo basándonos de manera social, sino que también interviene otros factores que estos podemos encontrar en cuanto a la edad, el género, también al oficio o profesión, también a la cultura o etnia que pertenece la persona y el estrato o clase social o económica. Para este caso debemos hablar que también nos enfocamos en cuanto al habla, y es que precisamente nosotros desglosamos esa variación diastrática en los hablas. Básicamente esto hace referencia a la agrupación general que nosotros podemos situar dentro de los grupos sociales, como ya había mencionado en esta variación. Entonces esos hablas, ya cuando concluimos en algo específico, la función general que realiza precisamente, y con esto estas agrupaciones podemos generar, digamos, una unión general que conforme a cierto grupo en específico, por lo cual nos permite entender de que tienen esta intención comunicativa de así, de esta manera, de tal manera y de consiguiente manera. Entonces para esto nosotros dividimos a 4 hablas. La primera es el culto, la segunda es la coloquial, la tercera es la vulgar y la última es el argot. Entonces vamos a iniciar en cuanto al culto. El culto también se conoce como el nivel de habla más alto, y esto lo adecua a personas que generalmente tienen una profesión de rango alto o un nivel educativo alto, que esto pues tienen prestigio y en la cual genera, digamos, una mayor importancia en cuanto a la sintaxis que ellos agregan a la hora de adecuar una comunicación. Y esto precisamente genera, digamos, al orden general y es una representación en general en cuanto al idioma, porque se genera en cuanto a un significado general y también a la estructura morfológica que se puede adecuar en cuanto a los enunciados, o también podemos expresarlo de manera escrita, a las oraciones, a párrafos y en general pues a los textos. Para esto las características que conformamos, un ejemplo que podemos decir antes de hablar de las características, un culto podríamos mencionar a personas de alto prestigio o como lo llamamos los ricachones. Esto también generamos a las personas que tienen títulos profesionales de maestría o mejor dicho que tienen un reconocimiento en una educación superior y que esto, digamos, en esa etapa que ellos han tenido, ellos han recopilado ciertos conceptos por lo cual genera este tipo de habla y que por lo general adecua con la mayoría de la gente. Aunque si nos ponemos a enfatizar o profundizar en esto, esta gente no lo usa comúnmente, sino que también puede variar, digamos, hacia otros hablas como es el coloquial cuando están con personas de confianza. Pero generalmente si se relacionan con personas que ya acabé de mencionar, de prestigio, que tienen un nivel de educación alto o son de clase social alta, pues se adecuan a este tipo de habla. Para ello, las características que podemos conformar en un habla de culto, podemos ir a la corrección, y es que precisamente adecuan de forma correcta y precisa a lo que quiere enunciar o informar. La segunda es que manejan un lenguaje corporal sutil y entendible. También por otro lado nos encontramos a la que acabé de mencionar, el sintáctico, y esto es muy importante porque, digamos, esto representa una característica principal e importante dentro del habla culto, y es que siempre se maneja de forma correcta las categorías gramaticales que se adecua a cuando el emisor quiere transmitirlo y se
envía por medio obviamente de los canales y que al final el receptor lo pueda reconocer o digamos generar al entendimiento de lo que quiso decir esa persona, adecuando pues al orden, y que esto generalmente permite enriquecer o generar en cuanto a la racionalidad. Por otro lado, también nos encontramos en la abstracción, y es que mucho de nosotros nos pasa a que, digamos, en el caso de artículos periodísticos y también pues noticias, informan una cantidad de palabras que realmente no lo conocemos, y esto es lo que hace referencia, palabras que pues podemos considerar que tienen ciertos significados, pero que van con el propósito de generar una racionalidad. Por otro lado, también nos encontramos con invariables, y es que estos a veces o comúnmente no se cambian, siempre van a tener las mismas raíces, aunque si queremos hablar de esos cambios ya sería, digamos, en cuanto a la variación histórica. Entonces, dentro del contexto histórico que genera cohesión, pero general, cuando hablamos, digamos, en un plazo corto o mediano, pues nunca cambia, siempre van a tener esa síntesis o esa esencia que pues todavía se sigue estructurando en cuanto a la lengua. Por otro lado, también quiero destacar de que no solo se adecua en cuanto a los tipos de personas, sino que, como había mencionado anteriormente, también podríamos incluir algunos artículos en entrevistas, en conferencias o también en algunos escritos, textos, ensayos, novelas, todo lo que pues nosotros recopilamos en las enseñanzas literarias y pues también argumentativas y racionales. Entonces, con eso podemos ingerir del habla culto. Por otro lado, también nos encontramos el habla coloquial, que digamos que es el más común o el más entendible para toda la población en cierto específico, en cierta zona específica, y esto también depende demasiado en cuanto a la variación diatópica de la región, porque no es lo mismo de que un colombiano pues dialoga o exprese ciertas palabras o el léxico a comparación de otro personaje que viene de otro país o región. Entonces hay que tener en cuenta esto, pero digamos que el coloquial puede reunir, digamos, al entendimiento precisamente dentro de esas zonas, de esa región. Entonces esto también puede generar diferencias a lo que pues actúa cada persona en ciertas situaciones. Las características entre esto, pues digamos, un ejemplo claro es generalmente cuando pues nosotros podemos recopilar a una comunidad de vecinos, cuando nosotros dialogamos con nuestros amigos cercanos. Entonces eso podríamos dialogar o ejemplificar en cuanto al habla coloquial. Bueno, entre las características aquí me confundí, el título no es culto sino coloquial. Entonces en esto podemos destacar que dice que es fundamental en cuanto al oral, pero es que es difícil de transcribir, y es algo que entra en cuanto a otra especie de lengua, que esto lo conocemos como paralingüístico, que quiere decir a las expresiones o facciones que uno genera en la situación. Entonces, por decir, cuando están guiñando el ojo, entonces en algunas ocasiones hace referencia de que pues no diga más, o sea, no cuente más de eso, porque de pronto puede ofender hacia una persona. Entonces eso es lo que hace referencia al paralingüístico. O cuando una persona dice, ay, entonces quiere decir pues que el ambiente pues o la situación que se encuentra pues es algo muy tedioso y aburrido. Entonces hay que tener en cuenta frente a esto. También podemos situarnos en cuanto digamos en la exoneración no tan frecuente, pero pues en sí que se puede diseccionar o abreviar, digamos, en cuanto a la fonética, y también a la morfosis, donde se suprime o omisiona algunas palabras que pues no se agregan comúnmente, y que pues lo que hace el habla culto es recuperarlo, pero el coloquial lo hace lo contrario, puede quitar estos para que el enunciado sea algo más breve o entendible cuando hablamos de la población en general. También podemos decir que es muy común dentro de todos los estratos, sin importar el factor social o bueno, los factores que ya había mencionado. También es espontáneo, quiere decir que no se ejerce una planificación o no se determina, digamos, de cómo se puede concluir para yo decir de cierta temática o la información que quiero dar. Por otro lado, también nos ejercemos algo que se llama desprolijidades. Esto quiere decir en cuanto, pues, como ya había mencionado, algunas omisiones o
desagregación de algunas categorías gramaticales o palabras o enunciados con el propósito de abreviarlas. Entonces ahí nos encontramos los famosos recursos literarios, que está la elipsis, que la omisión de palabras, pero que pues se pueden concluir dentro de unas. También nos encontramos la redundancia, la repetición constante y también a la digresión, que quiere decir cómo relacionar analógicamente un tema principal con algo que nosotros podemos situarlo en alguna referencia. Entonces aquí en el ejemplo que hice, las mariposas monarcas son hermosas como tu princesita y cada año vuelan muchos años de un destino a otro. Entonces podemos hacer referencia a esto. Ahora yendo al habla vulgar, esto ya hablamos de un nivel muy bajo, y esto nos hace referencia a las expresiones exageradas y grotescas que se manifiesta. Generalmente podemos decir a personas de estratos bajos o nivel educativo demasiado bajo, por lo cual adecua, digamos, ante estas expresiones informativas y comunicativas, por lo cual pues esto generalmente, digamos que algo muy principal dentro de esto es que se exonera por total la sintaxis. Entonces aquí hay que recordar en cuanto a eso, porque aquí prácticamente se elimina todo eso de la sintaxis y la morfología. Y en cuanto a la fonética, pues ya viene en cuanto a eliminación, o bueno, ya propiedades que vienen en la fonética en cuanto a la abreviación, y también a la eliminación o semejanzas de algunas palabras, pero de forma abreviada o en específico, pero que pues se determina de forma resumida. Entonces, como ya había hablado, las características que podemos destacar es la entonación, que es expresiones grotescas. Pues no sé, es un ejemplo. Entonces podemos decir, ay, este hijo de madre, entonces vaya como bueno. Entonces eso es lo que pues de pronto hacemos referencia a este habla. También podemos decir de que pues generalmente la entonación llega a decir de forma repetida, o que estas se generan dentro de una elevación de sonido alto. Entonces cuando nosotros esto presentamos en ánimos de estado totalmente negativos, y que esto también pues se puede emplear en personas que pues de pronto siente pues valores o resentimiento hacia otras. Entonces esas son las expresiones por las cuales se adecua. Entonces en esto pues también nos encontramos al final el habla argot. Entonces esto, digamos, tiene algo relación con los llamados jergas, pero los jergas, los que hacemos referencia es precisamente a la diferente comunicación o expresión que pueden hacer dependiendo de la profesión. A cambio largo pues podríamos decir pues el grupo sociales generales, pero de carácter informal. Esto podemos decir a las culturas étnicas y también a las tribus urbanas, que estos pueden adecuar a ciertas variaciones en cuanto, o bueno, cambios lingüísticos que estos mismos presentan para comunicarse, con el propósito de que se puedan entender que son de ese grupo social y que la otra gente no los comprende ni lo entienda. Para esto ya finalizar las características que podemos constituir a la primera es que se averigua, esta lengua o bueno, lenguaje se determina por cada grupo social en específico, porque no siempre van a tener una semejanza. También permite de que esa persona que pertenece al grupo social, dependiendo del argot, pueda identificar con facilidad de que sí sea o no perteneciente a ese grupo. Por otro lado, que también son generados, como ya había mencionado, en grupos sociales ya muy específicos o particulares. También podríamos decir de que esto, ya como había mencionado, vienen de las culturas étnicas, también las tribus urbanas y pues también contextos profesionales. También podemos decir de que esto, digamos, puede generar algunas escaseces regularmente en cuanto a la sintaxis, pero igual no se pierde mayoritariamente como lo es el caso del habla vulgar. Y por último pues vemos de que este puede variar dependiendo de las tendencias que se manejan, o digamos a los impactos que se generan ciertas culturas, por lo cual pues viene interviniendo a varios cambios constantes precisamente a ese lenguaje que
actúa los argos. Entonces, aquí como aparece dentro del enunciado vemos la diferencia entre jergas y argos. Jerga ya hablamos de manera de oficios o profesiones, y los argos lo que cabe mencionar, ya grupos culturales en específicos. Entonces hay que tomar en cuenta en esto. Entonces dentro de esa ejemplificación vemos en el caso de los doctores. Entonces podemos decir de que adecuan, digamos, un lenguaje propio de que ellos saben en base al conocimiento respecto a su profesión. Entonces, bueno, van a decir, bueno, usted sufre de cierta enfermedad que, bueno, va determinará cierta duración, entonces les recomiendo que se tome tales fórmulas, esto va a determinar un tiempo de tantos días, entonces pues siempre se adecuan a, digamos, con esos conceptos. O generalmente cuando hablamos de profundización de las tribus urbanos, podemos destacar en cuanto podríamos ejemplificar los rastros. Entonces estos generalmente adecua, digamos, en cuanto a la fonética, de forma pasiva, de generalmente pausada, y que en cuanto a sus temáticas o digamos las relaciones que toman de la forma léxica, lo toman a base de préstamo lingüístico. Entonces dice, oye bro, con calma viejo, pero póngate las pilas, no hay que asustarse por tal cosa, brother. Entonces ahí es donde entra en cuanto a eso. Entonces cuando vemos, digamos, a este tipo de hablas, generalmente pues es muy difícil de especificarlos, pero o de saber cuáles son, pero son fáciles en general de poderse identificar, porque determina, digamos, el aspecto comunicativo o lo que nosotros recepcionamos, por lo cual ya sabemos de que estos generalmente actúan de esto, pero no sabemos aplicarlos, por lo cual pues eso es lo que hace referencia al árbol, con el propósito de que principalmente las personas en un principio o en una recepción principal o previsual no lo llegan a saber en concreto o no saben definir en cuanto a esto. Pues bueno, ya termino con la exposición, pues agradezco su atención, profe, y bueno, pues ya no sería nada más.